ya quedará. ¿Ok? No, no hay problema. Él va a ver la grabación y de ahí va a hacer quizás algún resumen o algún otro trabajo. Bien, en la semana pasada vimos un panorama de lo que son los libros históricos y habíamos mencionado que los libros históricos son 12 en el Antiguo Testamento. Comienza con el libro de Josué. El libro de Josué es el primer libro histórico y termina con el libro de Nehemías, ¿no? Con el libro Esdras Nehemías. ¿Ok? Toda esa sección, todos esos libros, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, todos esos libros se les conoce como libros históricos porque narran historias. Entonces, a partir de hoy, de esta clase ya, vamos a comenzar a analizar libro por libro, etapa por etapa, cómo se desarrolla la historia en el pueblo de Israel y qué importancia tiene para nosotros en el día de hoy. Así que dice así, la historia continúa desde la estepa del Jordán. Estepa quiere decir lugar plano, lugar llano, lugar Llanura. llanura, ajá, exacto, eso quiere decir estepa. Ese es el lugar a donde llegan los israelitas después de 40 años en el desierto, a una estepa del Jordán, y están a punto de cruzar el río Jordán y entrar a la tierra de Canaán para conquistarla. Y a partir de ese momento se desarrollan los libros Josué, Jueces y Ruth. Y los temas de ese espacio histórico son el paso del Jordán, la confederación de las tribus, asentamiento progresivo de Israel en Canaán, los jueces, también conocido en hebreo como Shoftim, una historia inubicable. Esos son los temas que vamos a ver el día de hoy: el paso del Jordán, la confederación de las tribus, asentamiento progresivo, jueces y una historia inubicable. Vamos a comenzar entonces. El paso del Jordán. El Pentateuco, los 5 libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, concluye con el pueblo listo para cruzar el Jordán e ingresar a Canaán. ¿Ok? Moisés incluso muere antes de que los israelitas ingresen a Canaán. El libro de Deuteronomio concluye de esa manera: Moisés despidiéndose del pueblo y delegando a Josué como el nuevo líder del pueblo de Israel. Entonces, Josué es el máximo líder y comandante en jefe de la conquista. Josué reemplaza a Moisés en el liderazgo del pueblo de Israel y se convierte también en el comandante del ejército de Israel para conquistar la tierra de Canaán. Dios había prometido ya de antemano que esa tierra de Canaán le pertenecería a los israelitas, a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. El arca del pacto va adelante. Esto es una característica. Cuando leemos el libro de Josué, cuando los israelitas entran a conquistar, el arca del pacto siempre va adelante. Y aquí tenemos una imagen, una ilustración de cómo los levitas cargan el arca del pacto y recién detrás de ellos viene todo el pueblo de Israel. El arca del pacto siempre va adelante. Las aguas del río Jordán se separan al igual como se abrió el Mar Rojo. Y aquí ocurre un milagro similar en el tiempo de Moisés. Cuando Moisés va a entrar al desierto de Sinaí con el pueblo de Israel, el Mar Rojo se abre. Esta segunda escena, liderado por Josué, cuando Josué va a entrar a Canaán, el río Jordán también se abre. Entonces se separan las aguas del río Jordán, al igual como se abrió el Mar Rojo. Ok, ahí está Kimber. Buenas noches, Pastor Kimber, Dios te bendiga. Bueno, continuamos. Estamos iniciando recién, Kimber, así que si algo te has perdido, está en la grabación. Recién estamos dando inicio a la clase. Muy bien, aquí tenemos una imagen, un mapa. Quiero que se ubiquen por favor a este mapa. A ver, voy a tratar de hacer una línea por aquí. ¿Dónde está para poder dibujar? Aquí está. Ajá. Ujú. Esto y de qué color puede ser.
Se puede poner color. Aquí está. Muy bien. Quiero que miren, por favor, cuando los israelitas son esclavizados en Egipto, ellos son esclavizados en esta parte donde estoy haciendo un círculo, donde dice Memphis. A esta parte se le conoce como el norte de Egipto, o también conocido como el delta, delta del Nilo, también se le conoce. Esta es la parte donde los israelitas viven, ¿ok? Los israelitas van a conocer esta tierra como Gosén. Gosén, voy a poner aquí Gosén. Ahí los israelitas son esclavos en Egipto, el norte de Egipto. Luego, cuando son liberados por la ayuda de Moisés, Dios utiliza a Moisés para liberar al pueblo, los israelitas salen, cruzan el Mar Rojo, que está por aquí, vienen al desierto de Sinaí y ahí están por 40 años. Después de 40 años, recién ellos logran entrar a Canaán. Aquí está Canaán, donde estoy haciendo otro círculo. ¿Ok? Ese es el paso de los israelitas para llegar a Canaán. Todo el libro de Éxodo, o mejor dicho, la primera parte del libro de Éxodo se desarrolla aquí en Egipto. La primera parte, en Egipto. La segunda parte del libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, se desarrolla en el Sinaí, aquí en el desierto de Sinaí, donde lo estoy pintando. Pero el libro de Josué ya continúa con los israelitas entrando a Canaán. ¿Ok? Esa es la historia. Los israelitas entran a Canaán y para que ingresen a Canaán, las aguas del río Jordán se separan, se dividen y el pueblo de Israel entra en seco para que puedan conquistar la tierra y habitarla. ¿Ok? ¿Qué nos enseña esto? Vamos a continuar. Luego viene otro aspecto, ¿no? La confederación de las tribus, cuando ya los israelitas están ingresando a Canaán. Las tribus, recordemos que son 12 tribus que conforman al pueblo de Israel. ¿Ok? Los 12 hijos de Jacob, 12 descendientes de Jacob. Las 12 tribus adquieren identidad parental, es decir, todas las tribus van a darse cuenta que son descendientes de un antepasado común, en este caso Jacob, luego Isaac y luego Abraham. Eso es identidad parental, o sea, tienen un solo padre, un solo antepasado. Entonces, cuando las 12 tribus se dan cuenta de su antepasado común, realizan una alianza con el fin de preservar la supervivencia de Israel. A eso se le conoce como Confederación de las Tribus. Las 12 tribus, cuando ingresan a Canaán, hacen una alianza, se unen todos para que preserven la historia del pueblo de Israel, para que preserven la supervivencia del pueblo de Israel. Cada tribu es distinta, pero están unidas entre sí por un lazo religioso y étnico. Otra cosa que unía a las 12 tribus es que las 12 tribus adoraban a Jehová, adoraban a Dios. A diferencia de otros pueblos, los edomitas, los moabitas, los egipcios, que tenían diversos dioses. Las 12 tribus adoraban a un solo Dios, a Jehová. ¿Okay? Eso también unía a las 12 tribus. Como las 12 tribus adoraban a un solo Dios, también tenían identidad. Por esa razón también se unieron. Y étnico, es decir, que son de una misma raza. Cada tribu contaba con su respectivo líder religioso político. ¿Okay? Cada tribu tenía su líder. Y a ese líder se le conocía como el anciano. El anciano o el padre de familia. O el jefe de la tribu. Así se le conocía también. ¿Ok? Entonces, recuerden, para el libro de los jueces, las 12 tribus se unen y empiezan a conquistar la tierra de Canaán, tal y como vimos en el mapa anteriormente. Cuando conquistan la tierra de Canaán, se reparten la tierra de esta forma, miren aquí. Aquí está la tribu de Simeón. A ver. Ajá. Aquí está la tribu de Simeón. Aquí está la tribu de Judá. Aquí está la tribu de Rubén. Aquí está la tribu de Gad. Aquí está la tribu de Manasés, la tribu de Isaacar, todas las 12 tribus están aquí, Zabulón, Neftalí, Efraín, Dan, Benjamín, las 12 tribus del pueblo de Israel. ¿Ok? Cuando las 12 tribus en el libro de Josué logran conquistar, y esto ustedes lo van a leer en el libro de Josué, liderados por Josué y por Caleb, cuando las 12 tribus logran conquistar
la tierra prometida, lo van a conquistar Canaán, se reparten de esta forma. Miren así tal y como está en el mapa. Se reparten las tierras de esta forma. A cada tribu le corresponde un pedazo de tierra. Cada tribu conquista ese pedazo de tierra. Están separados, tienen líderes distintos, pero al final todos son uno solo, son el pueblo de Israel. Y para el tiempo de la monarquía, con el rey Saúl, todas estas 12 tribus se van a unir y van a ser un solo reino, el reino de Israel. Ok, continuamos. Vamos a continuar. Este es el asentamiento progresivo de Israel en Canaán. Cuando los israelitas llegan a Canaán, lo invaden, lo conquistan, pero no se convierten en una nación poderosa al instante, sino que su asentamiento fue progresivo, fue poco a poco. Eh, y dice así, los lugares preferidos por las tribus israelitas fueron las tierras altas. Y aquí vemos un mapa. Los puntos negros son poblados israelitas cuando recién conquistaron Canaán. Y si se dan cuenta, ellos se encuentran en el lugar más alto de Canaán, es decir, en la serranía. No están en la costa, no están por donde dice mar Mediterráneo. Ellos se encuentran en lugares más altos. Israel hoy en día pertenece a la sierra. Geográficamente hablando, Israel es sierra, es montaña. Por eso que cuando en el tiempo de Jesús dice subamos a Jerusalén. ¿Por qué dice subamos a Jerusalén? Porque Jerusalén está arriba, en un cerro, en las montañas. Es como ir de aquí a Ayacucho, a Purímac, a Capuno. Son sierra, que para llegar a esos lugares tenemos que subir, ¿no? Entonces, los israelitas prefieren el lugar de la sierra para sentarse. Por eso es que, como es sierra, ellos dependen de la lluvia. Y en la Biblia vamos a encontrar también esa teología, la teología de la lluvia. Dios, cuando se complace con el pueblo, les manda lluvia, lluvia temprana y lluvia tardía. Pero cuando los pueblos pecan, Dios retiene la lluvia. Y el profeta Elías va a decir, a mi voz va a descender lluvia y a mi voz también se va a detener la lluvia. Por eso es que para el pueblo de Israel la lluvia es importante porque en la tierra alta no hay tantos ríos. ¿Ok? Israel va a depender más que todo de la lluvia. Comenzaron como pequeñas comunidades que se dedicaban a la agricultura y al pastoreado. ¿Ok? El pueblo de Israel comenzó así. Pequeños grupos de personas que se dedicaban a la agricultura y al pastorado. Por eso en el libro de jueces, la mayoría de los israelitas no tienen rey, no tienen palacio, no tienen templo, sino que la mayoría de los israelitas se dedican a la agricultura. Por ejemplo, Gedeón, en Jueces capítulo 14, si no me equivoco, donde aparece la historia de Gedeón, dice el texto que Gedeón espigaba trigos, se sacudía trigos, en otra palabra, estaba cosechando trigos y los escondía, porque tenía miedo que los madianitas vengan y se lleven la cosecha. Ese era el estilo de vida de los israelitas en el libro de Josué, Jueces y Ruth. Eran simplemente agricultores y ganaderos. No había todavía rey, no había todavía escuela, no había todavía templo. Recién se estaban asentando en la tierra de Canaán. Disculpe. Desde la llegada de los hebreos y en toda la monarquía no hay huesos de cerdos en las tierras altas. Y esto es algo curioso. La arqueología ha descubierto que desde que los hebreos llegaron a Canaán, en el 1200 antes de Cristo más o menos, desaparecieron los huesos de cerdo. Es decir, cuando los arqueólogos siguen excavando y descubren a los pobladores antes de los israelitas, ellos sí criaban cerdo y comían cerdo. Pero cuando llegan los israelitas y empiezan a poblar toda Canaán, el cerdo desaparece por completo. Esto es algo que asombra a los arqueólogos, porque es una demostración de que los hebreos eran obedientes a la ley de Dios desde el principio que se sentaron en Canaán, porque Dios les había dicho en el Pentateuco, en el libro de Éxodo, que está prohibido para ellos que coman cerdo. Para ellos, para los israelitas, no se debe comer cerdo. Entonces, es algo curioso y es algo llamativo ese asunto. En las zonas altas, cuando Israel se comienza a sentar, no hay huesos de cerdo. Continuamos. Y aquí aparece la primera mención arqueológica del pueblo de Israel en Canaán. La estela de Merneptah hace la primera mención de un diminuto pueblo llamado Israel, asentado en Canaán,
data de 1220, justo en la fecha en que los jueces están existiendo en el pueblo de Israel. En el tiempo de Gedeón, en el tiempo de Débora, en el tiempo de Sansón, de Jefté, en ese tiempo se edificó esta estela de Mernefta en Egipto. Y en esta estela se menciona al pueblo de Israel por primera vez, ya como pueblo. Antes de la etapa de los jueces no se le puede mencionar al pueblo de Israel porque eran peregrinos que estaban esclavos en Egipto, pero de una vez que se asientan en Canaán ya hacen presencia, ya se hacen notar. Entonces, el rey Menerta escribe acerca del pueblo de Israel en ese entonces. Dice así, dice de la siguiente manera, los príncipes están postrados diciendo clemencia, ninguno alza su cabeza a lo largo de los 9 arcos. Libia está desolada, Hatí, que hace alusión a los hititas, está pacificada, Canaán está despojada de todo lo que tenía malo, Ascalón está deportada, Geser está tomada, Yanoam parece como si no hubiese existido jamás, y aquí menciona, Israel está derribado y yermo, no tiene semilla. O sea, menciona al pueblo de Israel como si fuera un pueblo diminuto, un pueblo pequeño, un pueblo que está luchando por existir, está luchando por hacer presencia en Canaán. Israel está derribado y yermo, dice. O sea, es un pueblo que constantemente es atacado, constantemente es invadido, y eso es lo que nos enseña el libro de los jueces. Cuando leen jueces, se van a dar cuenta que Israel es atacado constantemente por diversos pueblos madianitas, moabitas, edomitas, los propios egipcios. Israel es bastante atacado por los filisteos también. Sansón se enfrenta, por ejemplo, con los filisteos. Porque esa zona donde habita el pueblo de Israel es una zona que conecta a grandes imperios como Babilonia, Egipto, los hititas, los griegos, los romanos. Es como un puente codiciada, es una tierra codiciada por los imperios antiguos, por eso es que Israel es constantemente invadido, ¿ok? Y ahí es que donde comienza la historia de los jueces, ¿no? O mejor dicho, se desarrolla la historia de los jueces, los shoftim. Shoftim significa juez. Los jueces eran personas dotadas por el Espíritu de Dios para liderar al pueblo de Israel cuando no tenían rey. Los jueces no solo brindaban sabiduría y equidad, también eran combatientes cuando se requería. Cuando leemos el libro de los jueces no solo son sabios y no solo dan justicia para el pueblo, sino que también combaten. Cuando hay guerras, cuando hay enfrentamientos, los jueces van a combatir. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de Sansón. Sansón fue un juez que lideró al pueblo de Israel. Y ven también que es un combatiente, es un nazareo, tiene su cabello largo, de ahí es donde viene su fuerza. Y con esa fuerza es que él mata a León, según podemos ver en la imagen. Los jueces surgen como respuesta de Dios al clamor del pueblo ante las amenazas invasoras. ¿Ok? Ese es el libro de los jueces. Una historia inubicable. El libro de Ruth es una historia inubicable. Después del libro de jueces viene la historia de Ruth. El autor afirma que sucedió en los días cuando Israel no tenía rey, es decir, en el tiempo de los jueces, pero no da muchos datos. El libro de Ruth es calificado como una novela en alemán. Novela quiere decir novela corta. Y también, cuando van a leer el libro de Ruth, se van a dar cuenta que es un libro dramático. Por ejemplo, Noemí, una madre de familia, junto a su esposo, viajan desde Belén, que está en Israel, hacia Moab. Y cuando llegan a Moab, sus hijos consiguen esposas. Pero al cabo de poco tiempo, sus hijos mueren, los hijos de Noemí, y las esposas quedan viudas. Y una de las esposas de uno de los hijos de Noemí es Ruth, ¿no? Ruth queda viuda. Y cuando Noemí le dice a Ruth, Ruth, regresa a tu casa con tus padres aquí en Moab, y yo me voy a mi pueblo, a Israel. Ruth le dice lo siguiente, no, yo no te voy a dejar, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Ruth acompaña a Noemí hacia el pueblo de Israel, y en el pueblo de Israel Ruth consigue otro esposo, llamado Boz, y Boz se casa con Ruth y tienen sus hijos, y de los hijos de Boz y Ruth van a ser también el rey David, ¿no? Entonces, es como una novela
dramática, hay muertes, hay intriga, hay viudez, hay lágrimas, también hay alegría, hay emociones. Por eso es calificado como una novela. No hay una huella arqueológica de Ruth, pero sabemos que sí existió, por supuesto, y de su vida se escribió así, en un estilo de novela. ¿Ok? Esquemas para estudiar Josué, Jueces y Ruth. También les brindo esto, van a tener en PDF. Este es el esquema del libro de Josué. Estos son los temas que se trabajan en el libro de Josué. La entrada en la tierra, la toma de la tierra, el reparto de la tierra, el servicio al Señor en la tierra. Estos son los temas del libro de Josué. La entrada en la tierra, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, se habla de la entrada en la tierra, es decir, de la pelea por conquistar la tierra. Ahí conquistan Jericó, dando 7 vueltas, conquistan Jai, conquistan Belén, conquistan Betel, conquistan todos los pueblos, desde el capítulo 1 al 5, ¿no? La toma de la tierra, por supuesto, de ahí se continúa narrando, ¿no? El reparto de la tierra desde el 13 al 21, ya después de haber conquistado la tierra, se llegan a repartir para cada tribu. Y el servicio al Señor en la nueva tierra. El libro de los jueces nos dice que las raíces de la infidelidad de Israel, del capítulo 1 al 3, nos habla de la raíz de la infidelidad del pueblo de Israel. Porque en el libro de los jueces, Israel es constantemente infiel. Le falla al Señor, desobedece la ley y por eso es que vienen las invasiones. Y Israel tiene que arrepentirse para ser librado de las invasiones. Desde el capítulo 3 al 16 habla de la espiral descendiente de la infidelidad de Israel, es decir, como un círculo vicioso. Israel peca, se arrepiente, Dios levanta a un juez, el juez liberta al pueblo de Israel, están en paz, nuevamente pecan, nuevamente se arrepienten, Dios levanta a otro juez, el juez liberta al pueblo de Israel y así, es como un círculo vicioso. El libro de los jueces es así. Y del capítulo 17 al 21, la profundidad de la infidelidad del pueblo de Israel. Y el libro de Ruth se divide también en estos temas, ¿no? Muerte del esposo y de los hijos de Noemí. Noemí regresa a Belén. Ruth espiga en el campo de Boz. Ruth le pide a Boz que se case con ella. Boz concierta la redención. Noemí es bendecida con una nueva familia y aparece la genealogía, la bendición extendida. ¿Ok? Son los temas que se trabaja en el libro de Josué, Jueces y Ruth. Las claves teológicas, ya llegando en la parte final de estos 3 libros, las claves teológicas del libro de Josué. El libro de Josué nos va a decir que la tierra prometida a los antepasados, es decir, los hebreos cuando entran a Canaán, ellos dicen, esta tierra nos lo prometió Jehová a los antiguos, a los antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra prometida. Eso lo dice en Josué 2:1. El éxito de la conquista está condicionado por la obediencia. En Jueces 1:8 Dios le dice a Josué, si tú obedeces la ley, tú vas a tener éxito en la conquista, todo te va a ir bien. ¿Okay? En Josué 6:18 nos va a decir que no tocar lo anatema, es decir, lo maldecido. Cuando los israelitas entraron a Canaán, ellos tenían el mandamiento de que no deben tocar nada de las cosas que pertenecen a los cananeos. Eso es lo anatema, eso es lo maldecido. Porque si tocan, es decir, si se lo agarran, si se lo apropian, va a venir la desgracia. ¿Ok? Y número 4, las familias deben servir a Jehová en la nueva tierra. Josué 24:15, donde Josué le dice al pueblo de Israel, escojan hoy a qué Dios van a servir. Y ahí es donde Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, las familias que ingresaron a Canaán debían decidir a qué Dios iban a servir en la nueva tierra. Claves teológicas del libro de Ruth, la bendición generacional. Así están, ¿no? Noemí es casado con Elimelech y ambos tienen 3 hijos. Ambos tienen 2 hijos, Kelión y Malión. Kelión se casa con Orfa y Malión se casa con Ruth. Pero luego los 2 hijos de Noemí y Elimelech mueren. Kelión y Malión mueren. Y Orfa y Ruth quedan viudas. Orfa regresa a su pueblo en Moab, pero Ruth acompaña a Noemí hacia Belén, hacia Israel. Y cuando Ruth llega a Belén, se casa con Boz. Ruth y Boz se casan y tienen a su hijo que se llama Obed.
Obed tiene a su hijo que se llama Isaí. Isaí tiene a su hijo que se llama David. Y de ese linaje es que viene Jesús. Jesús, por eso Jesús le dice Jesús, hijo de David, porque Jesús viene de la descendencia de David, de la tribu de Judá. Imagínense, Ruth, una moabita, una extranjera, una viuda que se recasó con un varón llamado Boz. Ruth es antepasada, es su matriarca, su bisabuela, tatarabuela, ¿cómo podemos decirlo? De Jesús. ¿No? Algo maravilloso. Dios bendice generaciones, Dios bendice la familia extendida, ¿no? Esa es la clave teológica del libro de Ruth, la bendición generacional. Dios, no importa lo que hayas pasado en tu vida, no importa tu pasado, hayas tenido padres violentos, hayas tenido familia disfuncional, pero a partir de tu persona y de tu encuentro con el Señor, tu generación cambia, tu descendencia ya es bendecida, se redime en el Señor. Entonces son claves teológicas. Me faltó poner la clave teológica del libro de Jueces, perdonen, ahorita voy a buscarlo y voy a ponerlo ahí. Un segundo. Voy a compartir esta imagen. Aquí está. Ahí está. Miren en pantalla, por favor. Esta es la clave teológica del libro de Jueces. El libro de los jueces. Primero, los israelitas sirven al Señor. Cuando los israelitas entran a Canaán, ellos sirven al Señor. Pero luego la comodidad, la bendición, la prosperidad hacen que ellos caigan en pecado. Porque cuando uno es bendecido, uno está prosperado, a veces se olvida de Dios, ¿no? Y eso le pasó a los israelitas. Cayeron en pecado y su pecado fue la idolatría. Adoraron a Baal, a Moloch y a otros dioses. Entonces Dios los castiga con la esclavitud. Vienen los enemigos y esclavizan al pueblo de Israel. Pero el pueblo clama al Señor. Claman, oran, ayunan, lloran fuertemente, clamando la misericordia de Dios. Y Dios entonces, por su amor y su misericordia, llama a un juez, a un líder, llama por ejemplo a Sansón, a Gedeón, a Jefté. Y luego ocurre la liberación de Israel. Este juez que Dios levanta va a liberar al pueblo de Israel. Pero nuevamente cuando el pueblo de Israel es liberado, nuevamente son bendecidos y sirven al Señor. Pero llega un momento en que se enfrían, enfriamiento espiritual, y nuevamente pecan. Y nuevamente Dios los esclaviza, y nuevamente claman al Señor, y nuevamente Dios levanta un juez. O sea, es como un círculo vicioso, se repite la misma historia. En Josué, en jueces, hay, si no me equivoco, 12 jueces, es decir, 12 veces el pueblo de Israel cae en pecado. Y 12 veces son invadidos por los extranjeros. Por eso que se levantan 12 jueces. Tolá, Yair, Sansón, Jefté, etc. Los jueces de Israel. Y cuando leen el libro de jueces, les va a parecer familiar lo que les estoy diciendo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario hasta el momento? Si quieren pueden abrir su micrófono o también comentar ahí en el chat. Ujú. Adelante, hermana Betsabe. Buenas noches, me parece muy interesante tener conocimiento de estas claves teológicas para poder discernir mejor los libros en sí. Realmente, este, eh, sí, he leído extractos, pero ya con estas claves ya entiendo mejor, ¿no? Más que todo el carácter de Dios, ¿no? Yo sé que los libros históricos nos llenan también de información